Dice muchas verdades el libro de Josué, el cual quiero compartir con todos ustedes. Y como decía antes, una pequeña introducción. El libro de Josué es importante porque nos cuenta una parte de la historia de Israel, el pueblo de Dios. Pero es una parte muy importante de la historia. Si nosotros no tuviéramos ese libro, nos faltaría una pieza en todo lo que es la revelación de Dios. Usted sabe que son 66 libros que tenemos aquí y cada uno está puesto por Dios para enseñarnos. Si nos faltaría Josué, nos faltaría algo importante. No para los judíos solamente, sino para nosotros. Entonces, eso es lo que tenemos que entender. Perdón. Josué nos cuenta sobre cómo Israel entró a la tierra prometida. Usted sabe que la historia de Israel, que comienza con el llamado de Abraham y a través de una pareja, Abraham y su esposa, allí comenzó el pueblo de Israel. Pero a través de los años vemos cómo el Señor va cumpliendo las promesas que le había dado a Abraham. En Génesis 12 ya le dice que iban a tener una tierra, que iban a tener una descendencia, y Abraham tuvo que usar la fe porque no eran los más apropiados para una descendencia. Ya estaban ancianos y su esposa era estéril, así que era una promesa muy especial que le hizo Dios. Sin embargo, cuando Israel entró en la tierra prometida, se acordaron de esa promesa. Habían pasado 470 años de esa promesa, pero Dios cumplió. Ahora, déjeme leer unos versículos y quizá usted lo lee por mí, me ayudaría a mi voz. Josué capítulo 1, versos 1 al 6, por favor. Como introducción vamos a ver esto, Josué 1 del 1 al 6. A ver quién lo puede leer para nosotros. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, y Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto del Líbano hasta el gran Éufrates, toda la tierra de los Heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a su padre que la daría a ellos. Ok, hasta aquí la palabra de Dios. Y usted ve que el Señor le prometió y cumplió la promesa. Y a través de su líder, Moisés, Dios sacó el pueblo de Egipto, pueblo que estaba en esclavitud. Pero llegamos al final de Deuteronomios y muere Moisés. Entonces comienza el Señor con un nuevo líder, como dice el versículo 2. Mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán. Allí está la entrega que Dios le hace al pueblo de Israel. Ahora, déjenme acercarnos un poquito más. ¿Qué tiene que ver la historia de Israel, el libro de Josué, con nosotros? Dígame usted, ¿qué tiene que ver con nosotros? Usted lo mira fríamente y dice: wow, pero qué lejano que está esto. Déjeme decirle que el libro de Josué también fue escrito para nosotros. Y yo se lo voy a demostrar. Pero a veces nosotros agarramos los libros del Antiguo Testamento y decimos: wow, voy a leer un poco de historia antigua. La palabra de Dios es actual y usted va a ver que el libro de Josué es para nosotros.
¿qué tiene que ver Josué con nosotros? Mire, en vez de responder yo, se lo voy a hacer responder a Pablo, ¿ok? Le voy a leer un versículo que Pablo le va a dar la respuesta a usted. Dice 1 Corintios 10:11, y estas cosas acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. ¿Qué dice Pablo del Antiguo Testamento? Que fueron escritas para nosotros. El libro de Josué fue escrito también para nosotros. ¿Y qué vamos a sacar de provecho leyendo hoy el libro de Josué? Bueno, espérese un poco. Usted ya va a ver que Dios nos va a hablar. Entonces, el libro de Josué nos cuenta sobre un nuevo comienzo para el pueblo. Y como dijimos antes, el pueblo salió guiado por Moisés desde Egipto con todas sus proezas, y usted va a ver maravillas allí que hace Dios a través de un líder que él escogió, y los sacó de allí y estuvieron 40 años en el desierto, peregrinando en el desierto. Y Moisés, el líder, ya había muerto. El pueblo de Israel estuvo 400 años esclavos en Egipto y Moisés murió. A los 120 años murió Moisés, o sea que ya era anciano. Claro, para nosotros es muy avanzada la edad, para él en la edad bíblica no era tanto, pero 120 años murió y lo enterraron, y dice la Biblia, nadie sabe dónde está su tumba. Por supuesto, no quería que haya idolatría. Pero también, piensen esto, toda la generación que salió con Moisés murió en el desierto. Por eso yo le estoy hablando de un nuevo comienzo. Murió el líder, murió la generación que salió de la esclavitud. Ahora van a comenzar algo nuevo. Entonces, este libro nos habla de algo nuevo, mi hermano. Para ellos y también para nosotros. Israel venía de un fracaso. Dios les había dado la tierra prometida hacía 40 años atrás. Y el Dios Todopoderoso le dijo, tengo para ustedes algo maravilloso. Después de la esclavitud escuché sus oraciones y yo quiero darles una tierra que fluye leche y miel. Como diciendo, es una tierra fértil y ustedes van a tener todo lo que necesitan allí. Pero el pueblo no quiso entrar. Miren, el corazón del hombre, el pueblo no quiso entrar. Eso era pecado de incredulidad. No creyeron que Dios le podía dar esa tierra. Bueno, usted sabe la historia, por lo menos creo que sabe la historia de los espías que fueron a ver la tierra y regresaron con un informe negativo, se desanimaron todos, entonces dicen, no vamos a poder entrar. Ok, ese es el fracaso. Y así murió toda esa generación en el desierto, 40 años. No les faltó comida, la ropa no se les gastó, los zapatos no se les gastaron, dice la Biblia, pero murieron en el desierto. Una generación perdida, simplemente por no usar su fe. Yo pienso que la necesidad más grande, y ahora hablando para nosotros, la necesidad más grande para las iglesias es que el pueblo de Dios vea lo que se está perdiendo por deambular en el desierto. Nosotros muchas veces no entendemos que Dios tiene promesas para nosotros, que Dios tiene cosas maravillosas, pero es como que nosotros no le creemos a Dios. Lo podemos leer, lo podemos escuchar, y muchas veces es como que son repetidas las cosas, pero cuando llega el momento ya no creemos. Qué triste que es cuando nosotros no usamos la fe. Así que nosotros también tenemos promesas para apropiarnos. Pero si no usamos la fe, si no sabemos usar la fe, es difícil que nosotros podamos disfrutar eso. El libro de Josué tiene el mismo tema que el libro de Hebreos en el Nuevo Testamento. Hebreos y Josué son muy parecidos los libros, porque hay un tema en los dos. Vamos adelante. Ese es el tema de los dos libros, vamos adelante.
Es decir, que Josué se levantó y dijo al pueblo: señores, Dios nos dio la tierra, ahora vamos adelante. Y en Hebreos capítulo 1, versículo 6, dice lo mismo para un grupo de creyentes que estaba desanimado y que no quería seguir adelante. Ok, recuerde algo. La incredulidad nos dice de regresar al lugar seguro. La incredulidad en su vida y en mi vida nos dice: regresemos al lugar seguro. Pero la fe nos dirá: avancemos hacia donde Dios está obrando. Qué diferente, ¿verdad? A veces nosotros tenemos miedo de la vida, de las cosas que pasan, y nos acurrucamos en un rincón, quizá de nuestra casa, y decimos: no, hasta que no pase todo, yo de aquí no me muevo. Pero a veces lo hacemos con otras cosas. Nosotros no tenemos que tener temor porque el Señor está con nosotros. Tenemos que avanzar en la vida. El Señor nos acompaña. El libro de Josué está en la Biblia para que podamos avanzar por la fe. Mira, hermano, Dios puso Josué en la Biblia para que podamos avanzar por la fe. ¿Quiénes? Los judíos y nosotros. ¿O usted no necesita avanzar por la fe? Si usted cree que usted ya llegó al máximo de su vida cristiana, déjeme decirle que está en un gran error. A medida que avanzamos, Dios tiene más cosas para nosotros. Pero a veces decimos: bueno, yo ya conocí a Cristo, yo ya sé algunas cosas, ahora llegué al máximo. Ninguno de los que estamos aquí llegó al máximo. Tenemos que seguir avanzando. Si usted no avanza por la fe, yo le aseguro que usted se va a quedar en el desierto. Y el desierto pueden ser muchas cosas en este mundo, pero hay un desierto en esta vida donde Dios no quiere que usted se estanque, sino que vaya avanzando. Ahora, ¿qué necesitamos saber nosotros para avanzar en la fe? ¿Cómo nosotros podemos trasladarnos por la fe a lo que Dios tiene? Usted sabe que Dios tiene un propósito, tiene un plan para cada uno de nosotros. Pero queremos lograrlo, queremos alcanzarlo, queremos saber qué es lo que tiene. No es solamente trabajo y comida y vivienda y un estado donde vivir. No tiene muchas cosas más. Tiene victorias espirituales. Acuérdese que cuando los judíos entraron a la tierra prometida, tenían un montón de experiencias. Tenían que cruzar un río, tenían que subir montañas, tenían que derrotar enemigos, tenían que derribar muros. O sea, hay muchas victorias por delante, pero yo tengo que entender que Dios las tiene para mí y para usted. La vida espiritual no es sentarse en una silla y escuchar un mensaje y el próximo domingo y así durante 20 años. No, mi hermano, no, ese no es el verdadero cristianismo. Es cuando usted avanza en la fe y puede experimentar lo que Dios puede hacer en su vida y a través de su vida. Entonces, déjeme contarle por lo menos 3 secretos del éxito de Josué. Josué tenía varios secretos que los vuelca en este libro. En este libro usted va a encontrar secretos para la victoria. ¿Ok? Para los judíos y para nosotros. Siempre voy a estar repitiendo esa frase. Es para usted y para mí. Entonces, vamos a la primera. Número 1. El primer secreto de Josué para el éxito. Está en 1.7. Josué 1.7. Perdón, 1.8. Mire lo que dice Josué 1.8. Dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Lección número 1, secreto número 1 de Josué: conocer la palabra. Conocer la palabra. Mire, usted dice: pero esto yo lo he escuchado antes. Bueno, si Dios lo repite es porque todavía no lo hemos puesto en práctica. Es que quizá todavía no lo asimilamos. Pero Dios le va a decir esta verdad muchas veces. Conocer la palabra. Primer secreto.
Josué puso su fe en la palabra de Dios. Lo dice este versículo. Ahora, escuche esto. Es imposible vivir por la fe e ignorar la palabra de Dios. Es imposible. Si usted dice, yo voy a vivir por la fe, yo voy a mantenerme en la fe, yo voy a avanzar en la fe. Si usted ignora la palabra de Dios, es imposible. No lo podrá hacer nunca. ¿Por qué? Porque la fe se nutre de la palabra de Dios. Si usted no alimenta su fe va a ir decayendo y muriendo. Entonces usted necesita la palabra para alimentar su fe. Por eso siempre decimos, y el Señor le dice a Josué, tienes que conocer la palabra. Mire, Moisés era un legislador, Moisés conocía las Escrituras, estuvo en el monte Sinaí, cuando el Señor escribió los 10 mandamientos. Pero Josué no era un legislador. Entonces Dios le dice, escucha bien, que lo que tienes que hacer es cumplir lo que dice la Biblia, la palabra de Dios. La ley de Jehová. Josué, ¿quién era? Era un general, era un militar, pero no entendía mucho de leyes. Entonces le dice, la única forma que tú vas a funcionar es sobre la palabra de Dios. Así que la tarea que Dios le dio a Josué, ahora vamos a pensar en Josué, la tarea que Dios le dio a Josué es descomunal. Piense, es colosal lo que Dios le dio a Josué. Seguramente que era un hombre joven, pero le dio una tarea casi imposible. Le puso a mover millones de personas de un país al otro. Imagínense lo que es esto. Moverlos, iban a pie, moverlos de un lugar a otro. El Señor lo puso a Josué a cruzar un río impetuoso, que no sabían cómo lo iban a hacer, porque en el momento de cruzarlo era la temporada a donde había más agua. Por los deshielos que había en el monte Hermón, eso estaba todo inundado. Y el río Jordán muchas veces tenía 1 kilómetro de ancho. Imagínense un río de 1 kilómetro de ancho. Tenían que cruzarlo, no sabían cómo. Pero Josué, estás encargado de llevar al pueblo. Josué, estás encargado de luchar con los ejércitos que están del otro lado del río. Pueblos armados, consolidados por muchos años, tenían que ir a removerlos de allí. Mire la tarea que tenía Josué. Josué tenía que derribar muros que eran terriblemente anchos como los de Jericó. Dice, eso tiene que destruirlo. No había misiles en ese tiempo, así que ¿cómo vamos a destruir esos muros? Simplemente le digo algo, para que usted tome un poco de idea, la tarea colosal que tenía Josué. Pero Dios le dijo que tenía una prioridad ineludible, que era conocer la palabra de Dios. Ahora, yo quiero hacer una pregunta en esta tarde. Josué estaba ocupado, ¿verdad? Demasiado ocupado. Era una tarea increíble. Sin embargo, tenía que cumplir la prioridad que Dios le dijo, conocer la palabra. Yo pregunto, aquí en esta tarde, ¿hay alguna persona más ocupada que Josué? Levante la mano. Más ocupada que Josué. Mire lo que tenía que hacer. Si a Josué le dijo que tenía que conocer la palabra, ¿qué nos dirá el Señor a nosotros? Pero a veces nosotros le decimos al Señor, no tengo tiempo. ¿Cómo? No tengo tiempo. No es verdad eso, no es verdad. La prioridad de Dios es este libro que Él nos dejó, para no equivocarnos, para hacer la obra de Dios, para poder triunfar en las cosas espirituales. Entonces tenemos acá algo que usted puede deducir y puede asimilar. Si Dios le encargó la palabra a Josué, ¿por qué yo no puedo estudiar la palabra? ¿Por qué yo no puedo pasar tiempo con la palabra? Ahora,
Observe el versículo que leímos, el versículo 8, y se va a dar cuenta de una cosa, que él debía conocerla. Número uno, debía conocerla. ¿Qué significa? Significa que tenía que abrirla cada día. Y en aquel momento serían el Pentateuco, serían los 5 primeros libros, tenía que leerlo. Así que tenía que abrirlo, leerlo, estudiarlo, quizás sacar notas, agarrar un papel, un lápiz y anotar lo que sacaba, compararlo con otras escrituras. Eso es conocer las escrituras, eso es conocer la Biblia. Pregunto yo, ¿usted hace eso en su casa cuando lee la Biblia? ¿Pasa tiempo tranquilo y empieza a estudiar y saca provecho y anota lo que sacó y tiene sus anotaciones, sus cuadernos donde usted lo guarda porque cada día saca algo? ¿Verdad? Que es una lección importante. Debemos conocerla. Pero también, mire el versículo, otra cosa, debemos meditarla. Dice, medita en ella de día y de noche. O sea, piensa en lo que sacaste de la Biblia. Lo anotaste, lo estudiaste, ahora piénsalo. Meditación es importante. Esto es lo que nos va a hacer aprovechar la palabra de Dios. Mi hermano, a veces leemos la Biblia. Yo no sé si usted tiene la costumbre, pero tenemos la Biblia en un año. El sistema, ¿no? El programa. La Biblia en un año. Entonces agarramos 3, 4, 5 capítulos y traga, y leemos, y leemos, y leemos, y leemos. Pero no alcanzamos a meditar, solamente leemos. Yo le quiero decir, usted no va a aprovechar así la Biblia. Está bien, me parece excelente leer la Biblia y tener un programa para leerla toda. Pero usted tiene que tener algún momento de meditarla, de parar y asimilar lo que Dios le está diciendo. Hágase la idea, cuando usted está comiendo, la digestión es importante para el cuerpo, así como la meditación es importante para el alma. ¿Me entiende lo que le digo? Usted termina de comer y no sale corriendo a hacer otra. Usted se descansa y dice, bueno, voy a descansar unos 10 minutos para que me asimile toda la digestión, ¿verdad? Bueno, cuando usted estudia la Biblia, tómese un tiempo para asimilar lo que dice Dios en su vida. Es muy sencillo. Pero también dice otra cosa aquí. No solamente conocerla y meditarla, también dice que debemos compartirla. ¿A dónde dice esto? No, ¿verdad que no dice esto? Fíjese el versículo 8. Dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Está hablando de la Biblia y de la boca. No dice no se aparte de tus ojos, no se aparte de tu oído. Dice de tu boca. ¿Y qué significa eso? Que yo ya la asimilé, pero después de leerla, estudiarla, meditarla, hago otra cosa. Compartir la palabra de Dios. Josué tenía que aprenderla para enseñársela al pueblo. Ahora imagínense, son las 3 cosas que necesitamos hacer. Yo necesito leer la palabra de Dios, entenderla, estudiarla. ¿Para qué? Para compartirla con otro. Y usted puede hacerla. No necesita ser un líder, no necesita ser un pastor ni un misionero. Usted puede compartir la palabra con tantos hermanos que les gustaría que alguien les enseñe la palabra. Y dice que hacer la voluntad de Dios es hacer conforme a todo lo que está escrito. Hermano, ¿usted quiere hacer la voluntad de Dios? Aquí está, conforme a todo lo que está escrito. No tiene nada que inventar, no tiene nada que modificar. La palabra de Dios es la voluntad de Dios. Así que el secreto, el primer secreto de Josué fue conocer la palabra de Dios. Por eso tuvo éxito, porque conoció la palabra de Dios. Déjeme darle otro secreto, el segundo que él tenía. Está en capítulo 3, vamos al capítulo 3, versículos 1 al 5. 3, 1 al 5. Dice así: Josué se levantó de mañana
Y él y todos los hijos de Israel partieron de Sittim y vinieron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasarlo. Y después de 3 días los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto de Jehová, vuestro Dios, y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. Pero entre vosotros y ella haya distancia como de 2000 codos, y no os acerquéis a ella. Y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará maravilla mañana entre vosotros. Lección número 2. Contar con su presencia. Número 1, conocer la palabra. Número 2, contar con su presencia. Ahora miren, hermano, aquí viene la fe en acción. Lo demás fue un consejo, pero un secreto maravilloso. Ahora viene la fe en acción. Dice que se acercaron los oficiales y le dijeron: señores, de aquí a 3 días nos pondremos en marcha, vamos a cruzar el río Jordán. Imagínense cómo se pusieron todos. Del otro lado del Jordán estaba la tierra prometida. Dice: apenas lo crucemos ya estamos con un pie en la tierra prometida. Pero había que cruzar. Ya le dije antes que era muy ancho, y al ser ancho también era profundo, el río Jordán. Y usted va a ver en el relato que dice que bajaba el río Jordán. Claro, porque tenía una parte alta que era el Monte Hermón y bajaba hacia el Mar Muerto. Entonces corría continuamente el río por allí. El río era una frontera natural entre un país y el otro. Ahora, ¿usted se imagina cómo estaría el pueblo cuando le dijeron vamos a cruzar? Estarían nerviosos, estarían preocupados. ¿Por qué? Porque miraban al río y dicen: eso vamos a cruzar nosotros, ¿cómo vamos a cruzar? Bueno, yo puedo nadar, pero mi abuelo no sabe nadar, no va a poder nadar. ¿Los niños qué van a hacer? Se van a colgar del cuello, ¿cómo vamos a cruzar? Quizás Josué tenga alguien que sepa hacer puentes. Ya sé, quizás tiene botes escondidos que nosotros no vimos, hay botes detrás de la montaña. Dice que estaban preocupados, pero que el Señor les dijo que iban a cruzar, y eso es lo que iba a hacer. Fíjese nuevamente versículo 2 y 3, y aquí está la clave. Después de 3 días los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella. Los sacerdotes llevando el arca iban rumbo al Jordán para cruzar, aunque el agua estaba a full. Ahora, se menciona el arca del pacto. El arca del pacto. Esta es la presencia de Dios. La presencia de Dios en Israel. ¿Qué es el arca del pacto? Era un mueble que los judíos tenían, que lo hicieron porque Dios les mandó que lo hagan. Mientras estaban en el desierto, era la presencia de Dios en el desierto con ellos. Entonces, evidentemente que Dios no iba a estar en presencia, porque sería imposible que alguien vea a Dios y no muera. El Señor Todopoderoso dice: yo voy a hacer que estoy entre ustedes, pero a través del arca del pacto. Un mueble era como un cofre de madera de acacia forrada de oro, y tenía sus formas, y aún tenía unas varas para ser transportada por 4 sacerdotes. Esa era el arca del pacto. Dentro del arca estaban las tablas de la ley, o sea, los 10 mandamientos, que habían sido escritos por el dedo de Dios. También estaba un recipiente que tenía el maná, el pan del cielo, que estaba allí adentro, y tenía la vara de Aarón,
aquella que reverdeció, porque Aarón fue el primer sumo sacerdote. Entonces, todo eso eran símbolos, pero representaban a Dios en la tierra, a Dios con el pueblo de Israel. El arca representa la presencia de Dios. Y miren cómo Josué les refuerza o les recuerda en el versículo 10 esto. Mire 3:10. Y añadió Josué: en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros, y que Él echará de delante de vosotros al cananeo, al heteo, al heveo, al fereceo, al geseo, al amorreo y al jebuseo. La presencia del Dios viviente está con vosotros. Mi hermano, esta era una verdad que los judíos tenían que saber, que el Señor iba a detener ese río. Era imposible, porque era un milagro detener ese río. ¿Cómo iba a ser para que ese río se detenga? No podía dar marcha atrás. Un río no puede parar, siempre va hacia la parte más baja. Pero dice la palabra que se iban a detener en un montón cuando venía bajando, se iba a detener en un lugar lejano, y allí se iba a hacer como un dique, para entenderlo más fácil, donde el agua se iba a estacionar por el tiempo que el pueblo pasaba, y el agua del otro lado se iba a desaparecer. Entonces, eso es lo que iba a hacer Dios. ¿Por qué? Porque era el Dios Todopoderoso. Ellos iban a volver a ver una maravilla que ya había hecho Dios en el Mar Rojo, que abrió las aguas del Mar Rojo. Sin embargo, esa generación que vio ese milagro no creyó en Dios. Ahora esta nueva generación iba a ver una vez más al Señor abriendo las aguas. Pero miren, siempre volvemos a nosotros, porque estamos viviendo esta vida y estamos leyendo este libro. En el día de Dios, en el día de hoy, Dios está con nosotros. Dios está con nosotros como poderoso gigante. Y usted tiene que pensar en esto, que Dios nunca le va a fallar. Su presencia está con nosotros. Le podría mostrar tantos versículos. Uno es Hebreos 13:5, donde dice: no te dejaré ni te desampararé. El Señor está con nosotros. Si nosotros no entendemos esta verdad, nosotros no podemos avanzar en la fe. ¿Ok? Entonces, el primer secreto era conocer la palabra. El segundo secreto, saber que Dios está con nosotros. Eso les iba a motivar a ellos para avanzar. No es idea de Josué, no es idea de un libro. Es lo que dice Dios, que tenemos que avanzar. Y así iba a estar el Señor con nosotros. Hermano, aunque nuestro futuro es desconocido, es incierto, es terreno que no conocemos, nuestro futuro, nadie sabe qué va a pasar mañana. Pero yo le puedo asegurar una cosa, que el Señor va a estar con nosotros. Si usted es un hijo de Dios, el Señor va a estar allí con usted. Y no sabemos lo que va a pasar mañana. La incertidumbre de este mundo y muchas veces de nosotros. ¿Qué va a pasar en noviembre en las elecciones? No lo sabemos. ¿Qué va a pasar con la vacuna? ¿Cuándo aparece la vacuna? No lo sabemos. ¿Qué va a pasar con esta enfermedad dentro de unos meses? ¿Quién lo sabe? Hay muchas cosas que están en el futuro que no sabemos. Pero sí sabemos algo, que Dios está con nosotros. Si a usted eso no le da confianza, yo no sé qué mostrarle. Usted va a vivir preocupado toda su vida. Pero el Señor prometió estar todos los días con nosotros. Así que tenemos que aprender esta lección. Yo no voy a saber la voluntad de Dios hasta que no conozca la Biblia. O sea, obediencia se debe a conocimiento. ¿Ok? Pero tampoco voy a avanzar si yo no tengo la confianza de que Dios está conmigo. Mire la seguridad que Dios nos da. Él va a estar, y yo le digo, ya está, porque si usted conoce a Cristo como Salvador, el Espíritu Santo está morando en su vida, ya está con usted.
y nunca le va a dejar. ¿Ok? Así que acuérdese, ¿cómo avanzamos por la fe? Conocer la palabra, pero también, ¿qué dijimos en el segundo? Confiar en su presencia. ¿Ok? Y le voy a dar una tercera. Son 3 nomás. Hay muchas verdades más, pero vamos a quedarnos con estas 3. Número 3, confiar en su poder. ¿Ok? Confiar en su poder. Mire 3:15 a 17 lo que dice. Cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Y aconteció que cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán, con los sacerdotes delante del pueblo levantando el arca del pacto, cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas en todo el tiempo de la siega. Las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón, bien lejos de la ciudad de Adán, que está a los lados de Zeretán, y las que descendían al mar de Arabá, al mar salado, se acabaron y fueron divididas. Y el pueblo pasó en dirección a Jericó. ¿Ok? Vamos a leer hasta aquí. Dice que el pueblo pasó, pero el poder de Dios las detuvo. Mi hermano, nosotros hemos confiado en un Dios todopoderoso. O sea que cuando nosotros le llevamos un problema a Dios, Él lo soluciona, si es su voluntad. No hay imposibles para Él. Pero fíjese, esta es la segunda vez que el pueblo tiene la oportunidad de confiar en el Señor, de confiar en el poder de Dios. ¿Qué pasó anteriormente cuando los judíos estuvieron en el desierto? ¿Qué pasó? Este era un pueblo incrédulo que no quiso confiar en el poder de Dios. Había gigantes, claro. Había ciudades fortificadas, claro. Había enemigos, estaba lleno de enemigos. Pero no confiaron en el poder de Dios. Y esto es clave para que usted pueda confiar que Dios lo puede hacer. A veces luchamos con problemas pequeñitos y decimos, ¿lo podrá hacer Dios? ¿Será que me escucha? ¿Qué va a hacer con esto? Déjeselo a Él. Él sabe cómo hacerlo. Pero dice que aquellos que quedaron en el desierto fue porque no confiaron en el poder de Dios. ¿Okay? Esos incrédulos, este pueblo incrédulo, pensó que los gigantes eran más grandes que Dios. Los gigantes eran más grandes que Dios. Qué equivocación, ¿verdad? Ellos pensaron que los muros de Jericó eran más fuertes que Dios. ¿Cómo va a romper estos muros? Tienen 6 metros de ancho. ¿Cómo los va a romper? Ellos pensaron que los enemigos que había ahí adentro de la tierra prometida eran más poderosos que Dios. ¿Se da cuenta lo que es el corazón humano, los pensamientos del hombre y de la mujer? Cuando nosotros nos ponemos a pensar en todo lo poderoso de este virus y lo poderoso de los gobiernos y lo poderoso de los ricos. Y, mi hermano, usted tiene el poder de Dios, que es superior a todo eso. Pero tiene que tomar conciencia, tiene que saber confiar que Dios en sus manos tiene todo el poder para hacer lo que Él quiere hacer. La pregunta en esta tarde sería así: ¿cuál es el tamaño de su Dios? ¿Cómo es de grande su Dios? A veces nosotros lo achicamos frente a los problemas. Y dice, ¿y ahora qué va a hacer Dios con esto? Mire cómo está. Esto ya no se puede cambiar. ¿Quién le dijo a usted que no se puede cambiar? Dios puede cambiar cualquier situación, puede revertir lo que Él quiera hacer.
cuál es el tamaño de su Dios. ¿Puedo confiar en Dios para la victoria? Bueno, eso me muestra el tamaño de su fe también. Es equivalente. Si su Dios es pequeño, su fe debe ser ínfima. Yo debo desarrollar la fe. ¿Por qué? Porque tengo un Dios poderoso. Yo puedo confiar en Él. Miren, algunos escritores y algunos predicadores dicen que este pueblo que quedó en el desierto, que murieron en el desierto después de 40 años, ellos vivían entre Egipto y Canaán y nunca se definieron. Estaban entre Egipto y Canaán. Canaán es la tierra prometida. Ellos se quedaron en el medio. Hay algunos que llegaron hasta la frontera, pero nunca quisieron cruzar. Ahora hay creyentes así también. Hay creyentes entre Egipto y Canaán. Hay muchas promesas de Dios para usted, pero usted dice, no puede ser que sea para mí. No puede ser que sea para ahora. No puede ser que justamente a mí me va a bendecir esto. Mi hermano, usted no puede ser incrédulo, tiene que confiar en lo que Dios le dice. El Salmo 106 dice que estos judíos confiaron en que Dios los iba a sacar de Egipto, pero que nunca confiaron en que Dios los iba a introducir en la tierra de bendición. Confiaron y no confiaron. Ese es el corazón del hombre. Nosotros cambiamos. Nosotros confiamos para salvación, pero no podemos confiar para que Dios me guíe ahora, aquí, en este mundo. Esa es la confianza nuestra, cambiante. Cuando usted confía en el Señor, es para salvación, para guía. Usted tiene que entregarle la vida a Él. Él es el que va a manejar su vida. Así que, mi hermano, ya terminando, si usted confió para salvación, si usted le dijo, Señor, yo quiero ser tu hijo o tu hija, usted tiene que confiarle su vida para dirección, para salvación y para dirección. Yo sé que Dios puede guiar mi vida. Yo le entrego mi vida incondicionalmente. Mire qué decisión. Es importante darle nuestra vida a Dios incondicionalmente. Quizá usted dice, eso es una locura. Entonces yo estoy loco. Usted está escuchando un loco. Esa fue la segunda decisión más importante de mi vida. Un día se la entregué para salvación y un día, que era un sábado a la noche, le dije a Dios, Señor, todo lo que soy, todo lo que tengo y todo lo que espero ser es para ti. Y Él me escuchó y me llamó para servirle. De ahí ya no me preocupé más por mi vida, porque Él manejó mi vida. Y me llevó por varios lugares y me hizo pasar por varios problemas, pero Él manejó la vida. Así que usted está escuchando a un loco, pero le quiero decir, bendita locura. Estoy feliz de hacer la voluntad de Dios. Él dirige mi vida, pero también quiere dirigir la suya. No importa que usted sepa o no sepa de la Biblia, usted puede saber si la estudia, pero usted puede entregarle su vida para decirle, Señor, me pongo en tus manos para que tú me lleves por donde quieres llevarme. Y no que yo tome las decisiones equivocadas. Segunda decisión importante. ¿Qué me dice mi hermano? ¿Puedo confiar en el Señor? Puedo confiar. Número 1, yo tengo que conocer la palabra. Número 2, yo tengo que contar con su presencia. Y número 3, yo tengo que confiar en su poder. ¿Lo estoy haciendo o todavía estoy en el desierto? Mi hermano, si usted está en el desierto luchando, si usted está luchando, porque yo creo que algunos aquí en esta tarde están luchando con su vida, luchando con los problemas que tiene, que no lo puede resolver, que para usted algo tiene que pasar porque no puede ser esto que... ¿Por qué no descansa en el Señor y confía en Él y dice, Señor, te entrego mi problema para que tú lo resuelvas? Me pongo en tus manos.
y usted se va a sorprender lo que Dios hace, pero use la fe. Así como usted le dio su vida para salvación, dele su vida para dirección, porque Él lo puede hacer, y Él lo hace. ¿Ok? Esto es lo que quería sacar para usted en el libro de Josué, y acuérdese, Josué es muy importante para nosotros, porque Dios lo puso en la Biblia para que nosotros podamos saber cómo andar por la fe. ¿Ok? Vamos a terminar en oración. Vamos a agradecerle al Señor en esta tarde.